días para todos. Nuestro grupo está conformado por Dayarit Guerrero, Estefania Argüello, Aura Gaviria y quien les habla, Sergio Bautista. Nos correspondió el tema acerca del panel de discusión. El panel consiste en una situación comunicativa expositiva en la cual existe un moderador o coordinador, quien es la persona encargada de dirigir dicha técnica expositiva, y a su vez existen los panelistas, quienes son los invitados o personas expertas en un tema en específico, en un tema polémico, y además puede existir los invitados o las personas del público, quienes a su vez pueden hacer preguntas guiadas y dirigidas por este moderador o coordinador. Bueno, les voy a mencionar 9 tips o cosas importantes que debemos tener en cuenta al momento de hacer un panel. Primero que todo, debemos destacar uno o dos temas principales sobre los cuales se va a centrar dicha reunión. Es decir, debemos mencionar el tema específico sobre el cual se va a tratar o se va a centrar dicho panel o dicha exposición. Como segundo punto, tenemos invitar a los expertos a participar. Sí, mencionamos entre 3 a 5 personas especialistas en un área o un tema específico. Tercer punto, podemos elegir un moderador o coordinador, quien es a su vez una persona que no tenga conflicto de intereses, es decir, una persona de carácter o de tipo neutral, que no tenga inclinaciones hacia o favoritismos frente al tema o a la discusión que se va a tratar. Como cuarto punto tenemos definir las reglas. ¿Sí? Podemos establecer modalidades abiertas, direccionamiento o el orden de la palabra frente al tema que vayamos a tratar. Como quinto punto tenemos escribir las preguntas a los panelistas. ¿Sí? También el moderador puede incitar a la discusión, ¿sí? Dependiendo del tipo del tema tratado. El moderador puede formular estas preguntas y a su vez generar este tema que sea, pues sí, debatible en su manera. Como sexto punto, podemos grabar la discusión, ya sea en cualquier tipo de sistema tecnológico. Y como séptimo punto tenemos presentar a los panelistas, dar una breve introducción de quiénes son, sus conocimientos, sus estudios. Octavo punto tenemos la dirección de la conversación, quien es, pues como ya lo dije, es dirigida por el moderador o coordinador. Como último punto tenemos sacar conclusiones y observaciones finales. Generalmente pues las hace el moderador o coordinador. Muy buenos días para todos. Nos encontramos en nuestro panel y para el día de hoy tenemos 3 invitadas especiales. Nos encontramos con la licenciada y psicóloga Dayarit Guerrero. Asimismo nos encontramos con la abogada especialista en Derecho de Familia, Estefania Argüello. Y también tenemos a la doctora educadora y socióloga Aura Gaviria. Les damos la bienvenida y hoy hablaremos un tema muy importante y es acerca de la educación sexual. Un tema que no solo incumbe a nuestros jóvenes, sino a la familia y a la sociedad en general. Y para esto quiero iniciar con la licenciada Dayarit. ¿En dónde empieza la educación sexual? La educación sexual debe empezar en el hogar, no hay duda, pero todos los padres no están igualmente capacitados para hacerla, ni todos los niños para recibir esa educación. Muchos padres de familia todavía encuentran como un tabú el explicarle o el tener conversaciones de relaciones sexuales o incluso de poder decirle a sus hijos a los órganos genitales por el nombre. Por ejemplo, a la vagina y al pene. De pronto lo encuentran gracioso, divertido, pero debemos tener esa responsabilidad como padres de familia para que así nuestros hijos vayan creciendo en cuanto a educación sexual y vayan creciendo en cuanto a integridad personal y respeto con uno mismo. Abogada Stephanie,
¿Cuáles son los objetivos de la educación sexual? Los objetivos de los programas de educación de la sexualidad son muy semejantes y difieren en el orden o prioridad que se les da. Los objetivos más comunes destinados a los adolescentes y jóvenes se refieren a manejar los conocimientos biológicos, psicológicos y de relaciones interpersonales y sociales relacionados con la sexualidad humana en un concepto de género y pues con esto también respeto a las minorías. Manejar los conocimientos de las creencias, ideas y valores y ética concerniente con la sexualidad y las relaciones interpersonales. Asimismo, también desarrollar conductas responsables en el ámbito de la sexualidad y alcanzar bienestar y satisfacción en el mismo ejercicio del mismo. Integrar a la sexualidad también como parte del desarrollo personal y humano y como parte del desarrollo social y de la estructura social. Prevenir también los embarazos inesperados y la maternidad o paternidad prematura y pues con esto también los abortos. Con eso también prevenir obviamente las infecciones de transmisión sexual, prevenir los abusos sexuales, mejorar la comunicación obviamente con los padres, con los profesores y los pares en el ámbito de la sexualidad. Licenciada, entonces, ¿la educación sexual comienza en casa? Indiscutiblemente la educación sexual empieza en casa. Aún ahora resulta complicado hacerlo, sin embargo la educación sexual debe iniciar desde los primeros años de vida. Por ejemplo, enseñar a los pequeños a llamar por su nombre a todas las partes del cuerpo. Después viene el respeto hacia los demás en el aspecto sexual, así como un comportamiento correcto ante la sociedad. Aunque en los primeros años los menores no tienen conciencia de su género, el rol masculino y femenino está moldeado por las costumbres de la familia y de la sociedad. A la niña le compran muñequitas y a los niños balones y carritos. Sin embargo, en esta edad ellos pueden jugar con muñecas sin que exista algún problema, pues ellos empiezan a darse en cuenta de su sexo más o menos a los 2 o 3 años. Luego la educación continúa de acuerdo con las normas sociales. A los hombres se les permite ser rudos, gritar, tirarse al suelo o brincar, mientras que a las mujeres se les espera que sean tranquilas y luzcan bonitas. Por lo tanto, ambos sexos se adaptan a las reglas que marca la sociedad. Sabemos que con respeto y pudor podemos llegar a dar una buena educación sexual como padres, ¿sí? En primera instancia, los papás deben iniciar la educación sexual con sus hijos llamando a los genitales por su nombre. Si es niño, que tiene pene y testículos, y la niña vulva o vagina. A partir de los 2 años los niños realizan preguntas y se deben contestar lo más abiertamente posibles. De los 3 en adelante empiezan a desarrollar el pudor, se tapan, se esconden y los papás deben enseñarles las reglas de comportamiento. También como padres deben enseñarles el respeto hacia el cuerpo de los demás, explicarles que no se debe tocar a otras personas si éstas no quieren, desde darles un beso o un abrazo. Sino tratar de jugar con ellas de una forma amable, ya que es también parte de la sexualidad. Muchas personas se hacen las preguntas de que si nuestros hijos deben bañarse con nosotros como padres, pero muchos especialistas dicen que hay diferencias o posturas pediátricas de sexología que pueden argumentar que es correcto que los niños se bañen con sus padres, pero para él es un tema de índole cultural, pues los niños deben ver el cuerpo como algo natural. Entre los 5 y los 6 años todavía no tienen ese morbo ni el erotismo desarrollado como el adulto. Entonces el niño es curioso y algunas veces los niños pueden llegar a vernos desnudos. Lo más recomendable es actuar normal. Muchas veces nuestros hijos nos preguntan, mamá, ¿usted por qué tiene eso? Papá, ¿usted por qué tiene eso? Llegado al caso, contestar muy normal, yo tengo pene porque soy hombre y tú no porque eres mujer. Es como un acto de respeto y pudor en cuanto a los cuerpos, viéndolos con naturalidad. Igual ellos empiezan a
a identificar eso explorándose, ¿sí? Los chicos, como cualquier ser humano, tienen sensibilidad en su cuerpo. A partir de los 2 años se tocan las orejas, se chupan el dedo o se acarician los genitales. El niño puede tener erecciones o la niña puede manipular su clítoris, pero se están explorando, están descubriendo su cuerpo. Solo si estas acciones se vuelven repetitivas, nosotros como padres debemos colocar reglas. Después de los 6 años, los papás tienen que encargarse de ajustar la información que les llega a los hijos. Muchas veces por medio de la televisión, del internet. Ahorita hay niños de 3 años que tienen tablets o celulares. Entonces es como explicarles que todo lo que ven no es cierto y que todo lo que ven puede llegar a ser malo. Llegando a ese caso, debemos explicarle a los niños que si ven besándose a un hombre o a una mujer es porque se quieren mucho y los adultos lo hacen cuando son novios. Explicarles con mucho respeto y sin burla para que ellos entiendan realmente el por qué ciertas parejas o ciertas personas se dan besos. Es una forma de demostrarnos el amor como adultos. Abogada Stephanie, ¿qué consejos darías a los padres que quieren hablar con los hijos sobre el tema de sexualidad? La recomendación es recordar la disponibilidad que debemos tener nosotros como padres hacia nuestros hijos para el debido diálogo con mucha naturalidad. El hecho de no mentir es muy importante y llamar las cosas por su nombre. No olvidemos que nunca debemos tratar los temas con ternura, cariño y cercanía. Hay que ser lo más claros posibles. No llamar a los genitales como cosita, galletica, limoncitos o cualquier otro diminutivo que se pueda usar en estos casos. Tenemos que llamar las cosas como son para que ellos nos entiendan de la mejor manera. Doctora Aura, algunas de las preguntas que muchas veces no sabemos responder es por dónde salen los niños, cómo llegan a la barriga, cómo responder este tipo de preguntas. Cuando una pareja se quiere, puede decidir aumentar la familia para que se forme un bebé en el vientre de la madre. Se tiene que juntar 2 células, una de la madre que se llama óvulo y otra del padre que es el espermatozoide. Para que se junten estas células reproductoras, papá y mamá tienen que estar a solas, en la intimidad y quererse y realizar el coito. O sea, que papá introduzca el pene en la vagina de mamá. Cuando un espermatozoide entra al óvulo, se reproduce la fecundación. Les puede sonar por fecundación de los animales, los pollitos, etc. La célula del principio se va a dividir en más células, en 2, en 4, en muchísimas células, hasta que se forme un bebé que pueda ser niño o niña. Abogada Stephanie, ¿cómo hablar con los niños acerca de las relaciones sexuales? Para hablar de las relaciones sexuales con los pequeños podemos decirles de que a mamá y a papá les gusta estar todo con todos, pero que también les gusta tener sus momentos para estar los dos y estar muy juntos. Y entonces decirse palabras cariñosas, reírse y estar desnudos y acariciarse y besarse por todo el cuerpo. A esto se le llama hacer el amor o también relaciones sexuales. En muchos casos también lo llaman tener coito. Pero no siempre se hace el amor y se realiza coito. Hacer el amor es muy bonito y produce mucho placer, pero hay que esperar a ser mayores para que nuestros cuerpos de mujeres y hombres estén preparados para hacer el amor y ver con qué persona se desea estar. Licenciada, ¿cómo debemos actuar los padres frente a una situación comprometida de sexo en la televisión? Podemos explicar qué pensamos sobre ello, dando criterios como es una escena demasiado fuerte para tu edad, hijo, o no me gusta la forma en que se representan las relaciones sexuales en ese tipo de programas. Pues muchas veces en la realidad ese tipo de escenas no se presentan de esa manera. Podemos también dar nuestra opinión con naturalidad y sin miedo a hablar de ello.
para crear oportunidades. Si el momento no es oportuno, debemos esperar a que termine la película o la escena o el capítulo, y así llegar a compartir verdaderamente y a escuchar. Doctora Aura, ¿qué hacemos si por ejemplo nuestro hijo tiene 13 años y lo encontramos revisando una revista pornográfica? Primero decirle que sentimos habernos metido en su intimidad, que no lo hemos hecho aposta, pero preferimos hablarlo antes que callarnos y que lo interpreten a su manera. También podemos darle nuestra opinión al respecto, que va a depender del objetivo que nos planteemos. Queremos que no lea este tipo de materiales o queremos que sepa que hay distintas formas de mostrar la sexualidad y comentarle de qué manera se muestra en la pornografía para que se pueda llegar a tener criterios propios y elegir mejor. Según cuál sea nuestro objetivo, así será el mensaje que le daremos. Ahora otra situación, doctora Aura. ¿Qué hacer o cómo actuar cuando los hijos ven a sus padres en el acto sexual? Es importante que la pareja se explique, aunque la probabilidad de veros haya sido poca. Es mejor que correr el riesgo de que se interprete como una situación que no era algo violento, algo malo, que contar lo que estuviéramos haciendo, lo que significa dar todo tipo de detalles, hablar afectos de algo deseado, agradable, placentero. Si en lo que sucedía había amor, cariño, compromiso, será un buen momento de hablar de todos estos valores y así asociarlos a las relaciones eróticas. Abogada Stephanie, ¿qué hacer o cómo explicarle a los niños cuando ellos ven, por ejemplo, dos mujeres o dos hombres besándose? ¿Cómo explicarles este tema de la homosexualidad? Cuando pensamos en enamorados, habitualmente nos imaginamos a un hombre y a una mujer, pero no siempre es así. Algunos hombres se enamoran y prefieren estar con otros hombres y algunas mujeres se enamoran y prefieren estar con otras mujeres. A esto se le llama homosexualidad. Gays si son dos chicos y lesbianas si son dos chicas. Si es una pareja de hombre y mujer se llama heterosexual. Lo importante es que cada persona elija con quién más les gusta estar y respete las preferencias de los demás. Otra pregunta, abogada. Si el niño tiene esta situación, ¿cómo explicarle los cambios en los modelos familiares? También hay que hablarles de los distintos modelos de familia, porque los niños y niñas tienen que saber que no todas las familias son como la mía. Las hay formadas por una pareja conviviendo solo con los hijos o con el abuelo o con la abuela. O también puede ser con otros familiares, el tío, la tía, algún pariente cercano. También hay las formas de familia que son por un papá o una mamá sola, porque nunca han vivido juntos, porque uno de ellos se ha muerto o porque han decidido separarse. También hay parejas formadas por dos mujeres o dos hombres que tienen hijos. Doctora Aura, ¿cómo deben aprender los niños las diferencias de sexo? Tanto los niños como las niñas se van dando cuenta de que pertenecen a un sexo y no al otro. Este es el comienzo del proceso que conduce a la identidad sexual, de sentir que se pertenece unos de los dos sexos. Ojo, no confundir con el proceso de aprender o sentir que hay cosas exclusivamente de niños y otros exclusivamente de niñas, que serían los roles de género, una construcción social que hace que unas cosas, juegos o formas de vestir estén consideradas como propias de hombres y otras como propias de mujeres. Tanto los niños como las niñas se van dando cuenta de que pertenecen a un sexo y no al otro. Este es el comienzo del proceso que conduce a la identidad sexual, de sentir que se pertenece unos de los dos sexos. Ojo, no confundir con el proceso de aprender o sentir que hay cosas exclusivamente de niños y otros exclusivamente de niñas, que serían los roles de género, una construcción social que hace que unas cosas, juegos o formas de vestir estén consideradas como propias de hombres y otras como propias de mujeres.
Doctora Aura, otra pregunta. ¿Cómo diferenciar estos conceptos de orientación sexual? Cuando de lo que se trata es educar en la igualdad de oportunidades y evitar el sexismo, que es la discriminación en función del género, cobra vital importancia que los adultos no mezclemos estos tres conceptos que son totalmente diferentes: identidad sexual, roles sexuales y orientación sexual. Para evitar los fantasmas que no permiten que potenciemos el conocimiento y la adaptación de los deseos y formar de ser los niños y niñas, todos y todas auténticos, hombres y mujeres, distintas sexualidades. Licenciada, ¿cuándo se clasifican entre ellos y asumen soy un niño o soy una niña? Como lo decía anteriormente, la autoclasificación empieza de los 2 a los 3 años, pero es algo muy curioso porque esa autoclasificación se da en función de lo que parecen, más no de lo que son o de sus genitales. Por ejemplo, a un niño de 3 años se le pregunta qué es y él probablemente responda que niño, pero si a el mismo niño se le coloca peluca y vestido, y se le pregunta qué es, él va a decir probablemente que niña. Pues es al final de la primera infancia, alrededor de los 6 años, ya casi que todos sienten que es algo. Por ejemplo, chico o chica, ya saben sentirlo con más independencia de sus gustos, de sus juegos e incluso de sus genitales. Lo que no quiere decir que sea siempre tan sencillo o que esté exento de conflictos.